Bienvenidos amigos de nuevo a estos vídeos. Hoy será el primero que dedicaré a David Hume. Pienso dedicarle varios porque a mi entender la importancia de este filósofo es crucial en la historia de la filosofía. Hoy estará destinado a explicar la teoría del conocimiento de este filósofo. David Hume nació en Edimburgo, Escocia, en 1711, donde murió en 1776. Entre 1734 y 1737 permaneció en Francia, en La Flèche, el colegio donde había estudiado Descartes. Movido por su afán de celebridad literaria, que era su pasión dominante, pero no tanto como para hacerle infeliz si no la satisfacía, escribió allí el Tratado de la Naturaleza Humana, que según él mismo dijo, nació muerto de la imprenta. Sus escritos de moral, política e historia sí lograron éxito, lo que le animó a revisar el tratado y publicarlo nuevamente bajo otro título. En 1748 apareció Ensayos filosóficos sobre el entendimiento humano. En 1751 Investigación sobre el entendimiento humano y una investigación sobre los principios de la moral. Sus diálogos sobre la religión natural fueron publicados después de su muerte por deseo expreso suyo. Tuvo estrechas relaciones con los enciclopedistas franceses y con Rousseau, que se alojó en su casa en una ocasión y con quien rompió por el difícil carácter de éste. Pretendió varias veces una cátedra en Edimburgo sin lograrlo, pese a los buenos oficios de su amigo Adam Smith. Hume fue el encargado de corregir definitivamente la dirección general que el empirismo inglés había iniciado desde sus comienzos, haciéndolo volver a una nueva concepción del innatismo. Sobre ese presupuesto logró una explicación sistemática y coherente, indiscutible desde los principios empiristas, sobre el modo en que se produce y construye la experiencia. Mostraré seguidamente esa explicación, pero no antes de exponer, como ya hice con Locke, los principios empiristas básicos de que arranca la filosofía de Hume. En primer lugar, las percepciones. A todos los seres que habitan en la imaginación, todas las fantasías, recuerdos, razonamientos, experiencias, sentimientos, aplica Hume ahora el nombre de percepciones, que pueden dividirse en dos grupos. 1. Impresiones, que inciden sobre la mente con un alto grado de fuerza y viveza. Son las sensaciones, pasiones y emociones. 2. Ideas, copias débiles de aquellas, de las impresiones, que están presentes cuando pensamos, recordamos, imaginamos, etc. Cualquiera que perciba la diferencia entre sentir y pensar, dice el autor, se dará cuenta de la que existe entre una impresión y una idea, y añade como ejemplo de ello que la visión de la letra impresa y el papel son impresiones, y que las imágenes, razones, recuerdos, etc., que se van suscitando a lo largo de la lectura son ideas. Es verdad que algunas veces, cuando se padece una fiebre alta o una pesadilla, hay ideas que se perciben con tanta fuerza que parece que se estuvieran viviendo realmente. Como también sucede en ocasiones lo contrario, que algunas impresiones nos afectan tan débilmente que parecen ideas. Pero quitando estos pocos casos, lo habitual es que ambas se distingan nítidamente, por lo que es de esperar, dice el autor, que nadie tenga serios motivos para oponerse a esta división. Ideas e impresiones pueden además ser simples o complejas. Las primeras no admiten separación o división ulterior, pero sí las segundas. El olor y el color de la rosa no son lo mismo, aunque pueden presentarse juntos. Esto debe tenerse en cuenta porque Hume defiende que las ideas proceden de las impresiones como reproducciones atenuadas suyas. Es indiscutible que pueden construirse en la fantasía reinos nunca vistos ni oídos, pero los componentes simples de que hace uso la imaginación para producir esos grandes entramados irreales proceden de los sentidos, dice en la parte primera de su Tratado de la Naturaleza Humana. Sin embargo, no pueden presentarse argumentos a favor de la procedencia de las impresiones de otra cosa que no sea ellas mismas. Ni el mundo externo, ni un ser omnipotente que no pudiera engañarme,
Ni siquiera la misma conciencia pueden invocarse como su origen. En las impresiones se muestra algo, pero no se sabe qué, a alguien, pero no se sabe a quién. Eso es todo. Este es el fenomenismo de Hume, una tesis sobre el origen de la experiencia que niega rotundamente la crítica que Locke había hecho al innatismo. Las ideas son copias de las impresiones, pero éstas brotan inmediatamente de la naturaleza humana. Son, por tanto, innatas, en contra de lo que había creído Locke. Pero en contra de lo que había opinado Descartes, las ideas no son innatas, pues proceden de las impresiones. Y con estos preliminares se construye el conocimiento humano según Hume. La solución suya es diferente por causa del fenomenismo que él postula. Las ideas se reducen a impresiones, y las impresiones son subjetivas. Luego no hay más acuerdo o desacuerdo con el mundo externo. Solo restan las posibles combinaciones entre ideas. A este respecto dice el autor que hay entre ellas una fuerza de atracción suave, pero que siempre prevalece, para unirlas en conjuntos mayores relativamente bien ordenados, y que esa fuerza actúa según los tres principios siguientes. 1. Asociación de ideas por semejanza. Nuestra imaginación pasa con facilidad de una idea a otra que guarde algún parecido con ella. Esto hace que una pintura nos lleve al objeto representado. 2. Asociación de ideas por contigüidad en tiempo y lugar. Lo mismo que los sentidos pasan de unos objetos a otros que les son cercanos en el espacio y en el tiempo, la imaginación también recorre tiempos y lugares contiguos cuando representa sus objetos. Y 3. Asociación de ideas por causalidad. La relación entre causa y efecto no es otra cosa que la sucesión regular de dos sucesos en el espacio y el tiempo. La acción combinada de estos tres principios de asociación ordena todos los objetos de la razón y la investigación humana, produce las ciencias y las artes, la técnica, las leyes, la oratoria, etc. En suma, permite a la mente tener conocimientos, que según Hume pueden ser de dos clases. 1. Relaciones de ideas. Cito un texto literal suyo para explicar qué son las relaciones de ideas. Dice: las ciencias de la geometría, álgebra y aritmética, y en resumen toda afirmación que es intuitiva o demostrativamente cierta, que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los dos lados, es una proposición que expresa la relación entre estas partes del triángulo. Que 3 veces 5 es igual a la mitad de 30, expresa una relación entre estos números. Las proposiciones de esta clase pueden descubrirse por la mera operación del pensamiento, independientemente de lo que pueda existir en cualquier parte del universo. Aunque jamás hubiera habido un círculo o un triángulo en la naturaleza, las verdades demostradas por Euclides conservarían siempre su certeza y evidencia. Hasta aquí la cita de Hume. 2. Están las cuestiones de hecho. Vuelvo a citar literalmente al autor para explicar en qué consisten. Dice: lo contrario de cualquier cuestión de hecho es en cualquier caso posible, porque jamás puede implicar una contradicción y es concebido por la mente con la misma facilidad y distinción que si fuera totalmente ajustado a la realidad. Que el sol no saldrá mañana no es una proposición menos inteligible ni implica mayor contradicción que la afirmación saldrá mañana. En vano, pues, intentaríamos demostrar su falsedad. Si fuera demostrativamente falsa, implicaría una contradicción y jamás podría ser concebida distintamente por la mente. Hasta aquí la cita. Las relaciones de ideas son verdaderas cuando su negación lleva implicada una contradicción. En caso contrario son falsas. Su validez, por tanto, es a priori, necesaria. No sucede lo mismo con las cuestiones de hecho, cuya verdad solo puede descubrirse por la experiencia. Todas las leyes de la naturaleza, todos los acontecimientos de la historia y, en suma, todos los conocimientos que los hombres llegan a adquirir, si se exceptúan unos pocos, como la lógica, la aritmética, el álgebra y la geometría, son de esta clase. Hume afirma además que estos conocimientos se apoyan en la relación causa-efecto,
por lo que el análisis de esta tiene que proporcionar la clave de la actuación de nuestra mente en todos estos casos, que son los casos, todos los casos de la vida y del conocer humanos. Y hasta aquí llega la explicación de la teoría del conocimiento de Hume. Hasta el próximo vídeo, amigos.